Bueno, vamos a ver la impedancia de salida en una etapa amplificadora en la configuración en emisor común. En la tarjeta que vemos en la parte superior de la pantalla, pues podemos acceder al vídeo donde explico la impedancia de entrada de una etapa amplificadora en emisor común, así como se calculan los componentes que sirven para polarizar ese transistor en esta configuración en emisor común. Bueno, antes de ver la impedancia de salida, pues vamos a ver cómo se calcula o cómo se mide esa impedancia de salida. Si nosotros desconectamos la fuente de alimentación VCC y no introducimos señal en la entrada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues este transistor o este amplificador estará totalmente, no estará operativo, estará desconectado, y medimos pues sus resistencias en la salida, y medimos la resistencia existente entre este punto y este otro punto, y será pues que nos dará este ohmmetro que tenemos aquí. Este ohmmetro nos dará la resistencia RC. Esta será la resistencia pues que establece la recta de carga dinámica de esta etapa amplificadora en emisor común. ¿Y qué valor nos va a dar este otro ohmmetro que tenemos aquí, que mide la resistencia ohmica existente entre este punto y este otro punto? Pues nos va a dar, pues bueno, que es la resistencia colector emisor, que como este transistor está desconectado, no tiene tensión y tampoco tiene señal a la entrada, pues esta resistencia colector emisor que nos va a medir este ohmmetro, pues va a ser teóricamente infinita, como tenemos aquí en color verde, o va a ser muy elevada, va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque, como sabéis, en un vídeo lo explico por ahí, pues siempre hay portadores minoritarios que atraviesan este transistor desde el emisor hasta el colector, y por lo tanto esos pequeños cantidad de electrones que logran atravesar este colector emisor, pues hace que este transistor pues tenga una resistencia, pero una resistencia muy elevada. Bueno, pero esta no es la impedancia de salida de una etapa amplificadora en emisor común, entre otras cosas porque está desconectado el amplificador, y también porque no hemos metido todavía ningún tipo de señal en la base. ¿Cuál es la impedancia de salida de una etapa amplificadora en emisor común? Bueno, pues para que podamos medir o saber la impedancia de salida de una etapa amplificadora en emisor común, pues bueno, tenemos que conectar evidentemente la fuente de alimentación para que este amplificador o este transistor polarizado en la configuración emisor común pueda realizar su cometido, y le tenemos que meter una señal. Al meterle aquí una señal en la base, ¿qué va a ocurrir? Pues esta señal en la base pues va a ser amplificada por este transistor. Va a ser amplificada esta señal, va a ser amplificada por este transistor, va a salir su salida amplificada. Por tanto, la corriente de base pues va a salir amplificada. Por tanto, la corriente de base va a generar una señal, va a ser amplificada y va a generar una corriente colector emisor. Una corriente colector emisor. Bueno, y esta corriente colector emisor pues va a generar también aquí una tensión de colector, tensión de colector que va a ser amplificada con respecto a la tensión en la base. Aquí tenemos la tensión en la base generada por esta señal, va a generar una tensión en la base, y aquí va a salir esa tensión en la base, va a salir amplificada. Bueno, ¿y cuál va a ser la impedancia de salida? Por lo tanto, la impedancia de salida pues va a ser la impedancia existente entre este punto y el negativo o masa. Si nosotros conectamos aquí un medidor de impedancias, pues este medidor de impedancia es lo que nos va a medir la impedancia existente entre este punto y este otro punto. ¿Y a qué sería igual la impedancia de salida o la impedancia entre este punto y este otro punto? Pues sería igual al paralelo de la resistencia, la RC, la resistencia que establece la recta dinámica de esta etapa amplificadora en emisor común, en paralelo con R minúscula C. R minúscula C es la impedancia de colector, pero también se puede denominar como impedancia de salida del transistor. Se puede denominar como R minúscula C, o también se puede denominar como impedancia de salida de este transistor. Por lo tanto, esta sería
la impedancia de salida de esta etapa amplificadora, este paralelo. Bueno, vamos a ver ahora cómo verificamos la impedancia de salida de una etapa amplificadora en emisor común. Primero lo vamos a ver a través de un medidor de impedancias. Este medidor de impedancias pues tiene la particularidad de que nos va a generar una señal rectangular, como tenemos aquí. Esta señal rectangular, denominada IZ, pues la vamos a conectar a este punto que es la salida de esta etapa amplificadora en emisor común. Bueno, esta señal IZ pues va a entrar en la salida del transistor, se va a bifurcar y posteriormente pues va a entrar aquí en este otro terminal denominado IZ total, que es igual a IZ1 más IZ2. Y la diferencia existente entre IZ e IZ total, como tenemos aquí, pues es la que va a determinar la impedancia que nos va a medir este medidor. Contra mayor diferencia exista entre IZ y IZ total, pues ¿qué quiere decir? Que mayor merma va a sufrir esta corriente al entrar dentro de la salida de este amplificador en emisor común, ¿no? Y por lo tanto, al tener más merma, pues ¿qué quiere decir? Que más impedancia tiene. Y si la diferencia es pequeña, pues ¿qué quiere decir? Que ha tenido muy poca merma y por lo tanto la diferencia entre IZ e IZ total pues va a ser pequeña y por lo tanto la impedancia pues va a ser pequeña. Porque la merma pues ha sido pequeña y por lo tanto ¿qué quiere decir? Que no ha perdido mucha corriente, por tanto interpreta que la impedancia pues es pequeña en esta salida. Bueno, antes que nada pues vamos a aclarar dos cosas. Primeramente, no vamos a meter señal. Aquí no vamos a tener señal en la salida, aquí no vamos a tener señal, no vamos a tener ningún generador de señales. Y otra cosa es que, bueno, que como sabéis pues la fuente de alimentación pues se comporta pues como un conductor a efectos de señal, ya que aquí vamos a meter una señal. Bueno, pues nada, pues metemos esta señal, va a llegar a este punto y al llegar a este punto se va a bifurcar en dos direcciones. Una que va a ser IZ1, que va a generar una corriente IZ1, y otro que va a generar una corriente IZ2. Bueno, esta corriente IZ1 pues va a atravesar esta resistencia IRC, y se nos va a dirigir hacia este punto, va a pasar a través de la fuente de alimentación, que como hemos dicho anteriormente, a efectos de señales se comporta como un conductor, este Z1, y posteriormente va a llegar aquí. Bueno, este Z1 pues va a depender pues del valor de RC. Cuanto mayor sea RC, menor va a ser IZ1, y cuanto menor sea IRC, pues mayor va a ser IZ1. ¿De acuerdo? Luego tenemos IZ2, y este Z2 pues que se bifurca a través de esta dirección, que es la que va a atravesar pues el colector emisor, es decir, esta pues se va a encontrar con la impedancia que va a ofrecer el colector, más también la corriente en contra que se va a encontrar en este caso colector emisor, la corriente continua colector emisor. Por tanto, se va a encontrar con la impedancia de salida de este transistor, que anteriormente he dicho que era la resistencia RC, resistencia de curva. Bueno, esa R minúscula, es decir, la R minúscula C, es decir, la impedancia de salida de este transistor, que está formada por la impedancia de colector más la corriente que se va a encontrar en contra, la corriente que se va a encontrar en contra colector emisor. Por eso esa es la posición que se va a encontrar, la impedancia de salida del transistor. Por tanto, dependiendo de esta mayor impedancia del transistor o menor impedancia del transistor, pues esta corriente al llegar a este punto pues va a ser mayor o va a ser menor, y por tanto al llegar a este punto se va a sumar IZ1, y las mermas que puedan haber tenido las dos pues van a determinar la IZ total y por lo tanto la impedancia de salida de esta etapa amplificadora del emisor común. Y por tanto, ¿cuál sería la impedancia de salida? Pues sería pues el paralelo de la resistencia de colector, la resistencia ORC
más que resistencia de colector, la que determina la recta de carga dinámica de esta etapa amplificadora en emisor común, en paralelo con la impedancia, aquí he puesto la impedancia del transistor. El anterior circuito puse R minúscula C, pues bueno, porque puede ser la R minúscula C o pues también puede ser la impedancia de salida del transistor, en paralelo con la impedancia de salida del transistor. Pues esta va a ser la impedancia de salida de esta etapa amplificadora en emisor común, y va a ser la impedancia que va a medir este medidor de impedancias. Bueno, si por cualquier circunstancia, debido pues a las características de este transistor, la impedancia de salida del transistor es 5 veces, es muy elevada, es 5 veces el valor de RC, pues la impedancia de salida es RC. ¿Por qué motivo? Hombre, si esta impedancia es muy elevada, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta corriente Z? Pues que la mayor parte de esta corriente Z pues se va a venir a través de RC. Se va a venir a través de RC, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la impedancia de salida pues va a ser la resistencia RC, pero siempre y cuando que la impedancia de salida del transistor, es la impedancia de salida del transistor, la posición que se va a encontrar, y Z2 al atravesar este transistor, pues sea 5 veces la resistencia o el valor de la resistencia RC. Bueno, también otra forma de poder identificar la impedancia de salida de una etapa amplificadora en emisor común, pues es a través de estos 3 circuitos, o mejor dicho, a través de estos circuitos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, a la salida de este amplificador en emisor común, bueno, hemos quitado las resistencias de polarización, que polarizan la base del transistor, las hemos quitado. Están, pero bueno, para que no estorben un poquitín, pues las hemos conectado. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos corriente en la base. Pues si no tenemos corriente en la base, pues no habría aquí ningún tipo de corriente. El transistor, pues entre colector y emisor, pues no conduciría, ya que no tenemos, como sabéis, corriente en la base. Pero sabed que hay corriente en la base. He puesto aquí lo punteado para saber que tenemos aquí estas 2 resistencias RB1 y RB2, que son las que polarizan la base y hacen que la base tenga corriente, y por lo tanto tengamos corriente colector emisor. También he quitado pues la fuente de señal, porque aquí vamos a meterle una señal que posteriormente va a ser amplificada por este transistor polarizado en la configuración emisor común. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a verificar? Anteriormente pues medíamos la impedancia de salida pues a través de un medidor de impedancias, pero también nosotros podemos identificar la impedancia de salida pues a través de la siguiente forma: a través de una resistencia RL variable conectado entre este punto, conectado en la salida del amplificador en emisor común, entre este punto y este otro punto conectamos una resistencia variable, y también conectamos pues aquí este medidor de impedancias, que puede ser, por ejemplo, pues un osciloscopio. Puede ser un osciloscopio o puede ser un medidor de tensión, una tensión pico a pico. Pero imaginaos que es un osciloscopio. Bueno, aquí entra la señal, es amplificada, y esta señal pues va a ser, en este caso, visualizada por este osciloscopio, o también su valor su valor pico a pico va a ser determinado por este medidor de tensión pico a pico. Si nosotros empezamos a disminuir el valor de esta resistencia, y vemos que este valor pico a pico pues se mantiene constante, pues bueno, pues no pasa nada. Vamos a suponer que seguimos disminuyendo el valor de esta resistencia. Vamos disminuyendo el valor de esta resistencia, y el valor pico a pico pues se mantiene constante. Así sucesivamente, hasta que llega un momento en que vemos o verificamos que el valor pico a pico empieza a disminuir. Como tenemos aquí, a través de estas 2 flechillas verdes, vemos que el valor pico a pico empieza a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Paramos, no disminuimos más. En el instante que verifiquemos, en el momento en que verifiquemos que esta tensión empieza a disminuir, pues ya no le disminuimos más, y lo que hacemos es desconectamos este potenciómetro. Que tenemos aquí, y medimos su valor óhmico. Y el valor óhmico que nos dé este óhmetro pues va a determinar la impedancia de salida de esta etapa amplificadora en emisor común. ¿Qué quiere decir?
que a partir de este valor resistivo, o a partir de esta impedancia, la tensión en este punto empieza a disminuir, con lo cual quiere decir que no podemos conectar cargas cuyo valor sea inferior al valor que hemos verificado en esta resistencia, porque si no la tensión empieza a disminuir y eso quiere decir que empezamos ya a sobrecargar este amplificador en emisor común. Por lo tanto, las cargas que colectemos tienen que ser siempre superiores a esta que nos proporciona este ómmetro, es decir, lo que nos proporciona este ómmetro, el valor ómnico que nos proporciona este ómmetro, que a partir del cual pues empieza a disminuir la tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empezamos a sobrecargar este amplificador emisor común. ¿De acuerdo? Pues también esta es otra forma también de poder verificar la impedancia de salida, es decir, qué impedancia debemos conectar a la salida de este amplificador en emisor común.